inversores. Comenzamos. Los inversores tienen que enfrentarse a una avalancha de las noticias, no hay ninguna buena, endurecimientos monetarios, algunos esperados y otros no, y más tensión en el mercado de la energía, mientras los mercados siguen reajustándose a unas expectativas de crecimiento más débiles, incluso a un escenario de recesión que parece ya prácticamente inevitable. Entonces hay que dar por hecho que habrá una recesión. La ciencia económica, que no es ninguna ciencia, es muy propicia para defender posiciones aparentemente opuestas, teniendo en ambos casos argumentos definitivos que las apoyen. Hoy vamos a conocer la opinión de un gran economista, de Santiago Carbó, es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y digitalización de Funcas. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de saludarte y verte. Hola, buenas tardes, Fernando. Mañana llega el Banco Central Europeo. En tu opinión, ¿con qué agresividad debería actuar y qué impacto va a tener todo sobre las empresas y sobre las familias? Sea 0,50 o 0,75 finalmente lo que sube es una medida bastante agresiva porque no va a terminar aquí. Es decir, yo creo que ha adoptado una visión bastante más halcón, podríamos entender, y que yo creo que lo está adaptando además prácticamente todo el Banco Central Europeo, pues lógicamente para luchar contra lo que es la prioridad de su mandato, ¿no? Que es la estabilidad de precios y en este momento luchar contra la inflación. Una inflación desbocada para lo que puede que se haya llegado tarde, es decir, probablemente no contaban con la guerra cuando eran más optimistas sobre la evolución, pero yo creo que van a aplicar unas medidas bastante agresivas y de hecho si Estados Unidos entra en recesión pronto, igual el único que sigue subiendo dentro de unos meses es el Banco Central Europeo. Es decir, nos queda un recorrido de subidas porque la inflación, que al menos está más vinculada con el consumo, con la demanda, solamente se puede restringir, controlar pues con una subida de tipos y con unas restricciones de liquidez o restricciones monetarias. El problema es la otra parte, que depende de acciones políticas, acciones de gobiernos, de la Comisión Europea, que es pues, intentar topar o intentar frenar el crecimiento de los precios de la energía y por tanto el éxito del Banco Central Europeo también va a depender de que se pueda frenar la parte de la inflación que es básicamente energética. Si tuviera que mojarse, si le pregunto qué cree usted que sucederá mañana, por supuesto, con toda la incertidumbre que rodea en estos momentos la situación actual, 50 o 75 puntos básicos. Yo la verdad es que con los nervios que hay probablemente hagan 0,75. Yo había quedado con las palabras de hace unos días en Barcelona de Philip Lane. Probablemente es un economista, quizás no digo que sea más sosegado, todos los que están en el Banco Europeo son sosegados, y él apuntaba más a 0,50 y quizás en octubre nuevamente 0,50, ¿no? Pero tal como está el mercado, parece que todo apunta a que vaya a ser o que se pueda ir a 0,75, aunque en octubre a lo mejor no se suba el 0,50 que algunos esperábamos. ¿Dónde cree que está el límite de los bancos centrales? Es ahora mismo un poco la pregunta del millón. Pues en este momento es difícil de determinar porque el Banco Central Europeo siempre habló de quedarse en esta estrategia, pero esto hablaba hace tiempo, en lo que se llama un terreno neutral. Un terreno neutral es que tenga un impacto limitado sobre la economía. Y esto es el 1,50, 1,75. Pero a día de hoy, si la inflación sigue como ha seguido en las últimas semanas, en los últimos meses, pues sobre todo resistiendo, porque a lo mejor logramos bajarla al 7 o al 8, pero hay que bajarla a cerca del 2 o a cerca del 3, ¿no? Pues igual yo ya no descarto que sea más en el caso, por ejemplo, del Banco Central Europeo. La Reserva Federal, por supuesto, pues estará por encima. Nunca dijeron que se iba a quedar en ese terreno tan neutral, sino que iban a arriesgar a que quizás entrara en recesión y ellos, sin llegar al 4,5-5, pero sí que podrían subir el 3,5 y 4% en las próximas reuniones de la FED. Es probable que todavía no hayamos visto ese pico en la inflación en Europa. Muchas empresas están aprovechando la inflación para una subida masiva de sus precios, subidas encubiertas. Bueno, si las subidas están explicadas por el crecimiento de los costes, en teoría, bueno, pues normalmente se trasladan, al menos una parte. Va a depender mucho del nivel de competencia en ese sector. Es decir, tú no puedes abusar, tú no puedes aumentar los márgenes si tienes competencia, porque lógicamente se te va a ir a la competencia.
Otra cosa es que lo hagan todos, pero yo creo que eso es improbable. Si lo hacen todos, lógicamente esa es una cuestión que tienen que entrar en los tribunales de defensa de la competencia, mejor dicho, los departamentos de defensa de la competencia, ¿no? En esas autoridades que hay, ¿no? Entiendo que si hay un coste adicional por la inflación, por todo lo que ellos compran, pues se pueda trasladar. Yo creo que estaría bastante mal visto que las empresas aprovecharan para aumentar márgenes, porque al final no olvidemos que las empresas son vehículos en los que trabajan personas y en los que hay un capital de las personas, pero son un vehículo intermedio. Lo importante es lo que nos pase a las personas, ¿no? Es decir, yo creo que sería muy importante que hubiera una cierta vigilancia, que los márgenes en ningún momento fueran abusivos, porque estarían mostrando que hay falta de competencia. Es decir, independientemente de decir que si están bien o mal intencionados, pero estaría mostrando que hay falta de competencia y eso no es bueno para la economía. Hablemos también de las medidas que se están poniendo en marcha para amortiguar los efectos de esa subida de precios. Portugal ha subido las pensiones, Italia ha puesto en marcha un plan para proteger a las familias vulnerables del pago de las hipotecas. ¿España puede hacer más cosas que reducir la factura energética? Yo creo que España debe intentar focalizar el mayor porcentaje de ese esfuerzo en los sectores vulnerables. Lo hicimos con los transportistas, que eran más vulnerables al crecimiento del precio de la energía. Ahora hay familias, sobre todo familias, pero también empresas que pueden tener una mayor vulnerabilidad porque tengan un mayor impacto de ese incremento brutal de la factura de la luz y de otras cosas. Pero factura de la luz, combustible, es lo que hay que vigilar. Entonces, España probablemente tenga que hacer ese esfuerzo para las familias más vulnerables. Es decir, hay que focalizar, es decir, no tiene sentido subvencionar para todos, para aquellos que ganan 500.000 euros y para los que ganan, me refiero al año, o ganan 12.000, no es lo mismo. Por tanto, hay que ayudar en ese sentido a los que más, porque eso genera menos inflación que una subvención para todos. Una subvención para todos es difícil que restrinja la demanda excesiva, es decir, porque en el fondo al final, en materia energética, con este precio quizás, y ese es el planteamiento, hay que hacer ahorro energético, no se puede seguir aumentando la demanda y por tanto ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Y el segundo gran esfuerzo es que tenemos que lograr evitar los efectos de segunda ronda. Los efectos de segunda ronda son aquellos que vendrán derivados por un crecimiento de pensiones y otras remuneraciones del sistema que crezcan en demasía para 2023. Esto es lo que se llama el famoso pacto de rentas, pero me da igual que se llame pacto de rentas o como quiera llamarse. Pero es muy importante que desde luego logremos que esas remuneraciones, con el compromiso de que en el futuro, en base a ganancias de productividad, etcétera, vuelvan a crecer, pero esas remuneraciones no crezcan ni se acerquen a la inflación actual, porque si no, evidentemente, vamos a hacer mucho más largo este proceso inflacionario que tenemos ahora. Standard & Poor's calcula que la economía española entrará en recesión este invierno y el Fondo Monetario Internacional dice que hay que reformular las reglas fiscales en Europa con medidas específicas para los países más endeudados. Está señalando a España, entre otros países. ¿Estamos bien fastidiados, por no decir una palabra más fea? Bueno, yo creo que al que más señalan es a Italia, porque Italia tiene un problema adicional y es la convulsión política en este momento al tener que volver a elegir un gobierno. Es decir, es el momento más inadecuado porque es que es casi la tormenta perfecta para Italia, aunque Italia resiste todo, es decir, parece que resiste todo y así ha ganado, por ejemplo, tantos mundiales de fútbol en esas circunstancias tan extremas. Pero nosotros no podemos pensar que somos inmunes. Es decir, nuestro país por ahora tiene un puntal importante que está siendo el turismo y además el turismo sobre todo europeo que por ahora resiste. Para el otoño parece que no va a haber una situación catastrófica, no es lo que se pensaba, que a lo mejor el turismo iba de repente a hundirse, pero bueno, las reservas parece que evolucionan favorablemente, pero luego hay que ver el nivel de gasto de ese turismo que venga, etcétera, y hacia final de año, bueno, pues las circunstancias pueden ser distintas. En este momento todos sabemos que una gran parte de los analistas no apuntan a lo que es una recesión en este año, pero lógicamente hay riesgos a la baja importantes para el 2023 que tendremos que valorar hacia finales de año para ver la situación, porque va perdiendo fuerza todo, va perdiendo fuerza la eurozona, sobre todo Alemania, que es un gran socio
nosotros importamos de Alemania, pero también exportamos a Alemania, todo su entorno, y lógicamente también nosotros nos vemos perjudicados, aunque tengamos más garantizado el gas, pero los precios del gas van a ser muy elevados. Aunque tengamos garantizado también el turismo, tampoco pensamos o tampoco se puede pensar que vaya a ser igual de fuerte si la economía europea se va resintiendo, aunque no lo estemos notando por ahora. Por tanto, para el 2023 nos va a tocar recapitular exactamente si España podrá entrar en recesión o una desaceleración fuerte hacia finales de año. Santiago Carbó, de Funcas, un placer siempre charlar con usted. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Un fuerte abrazo. 12:22, vamos a seguir tomándole el pulso a los mercados, identificando las tendencias, también los grandes riesgos. Hacemos una pausa y hablamos en Momentum de la economía y los mercados con Antonio Castelo y con Javier Domínguez Navarro.